noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 17 de enero, estamos saliendo en vivo, en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. Por cierto, les recuerdo que a partir del próximo lunes vamos a estar desde las 9 de la noche, nos cambian de horario, nos promueven a un horario en teoría mejor. Vamos a salir todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche hasta las 10:30. 1 hora y media consecutiva de periodismo en vivo y en directo, con todos los riesgos que eso entraña. No podría yo quejarme, ¿no? Suena a una gran aventura. Desde lunes, 9 de la noche, no se olviden. Bueno, hoy tengo un formidable invitado, ¿eh? Es Alfredo Mesa, es un gran, muy prestigioso periodista venezolano, ha sido corresponsal del diario El País de España en Venezuela, ahora es perseguido, ha sido censurado por la dictadura de ese país y se ha afincado aquí en los Estados Unidos. Y Alfredo Mesa nos va a contar la verdadera historia de lo que ocurrió el lunes por la mañana en la masacre del Junquito, que le costó la vida no solo al policía, al valiente policía Óscar Pérez, sino también a 6 de sus compañeros. Bueno, hoy en las redes sociales ha circulado profusamente un video de pocos minutos que confirma de un modo inequívoco que Pérez y sus hombres, rodeados, sitiados por centenares de hombres armados hasta los dientes al servicio de la dictadura, quisieron rendirse y no repelieron el cerco disparando a mansalva sobre los uniformados. Negociaron, ofrecieron su rendición, pidieron la presencia de un representante del Ministerio Público, todo fue en vano. La orden de Maduro a sus secuaces era liquidar a Pérez aunque él quisiera entregarse. De hecho, se afirma que Pérez estaba aún con vida después de las granadas y los cohetes que estallaron en la precaria vivienda en el chalet del Junquito. Pérez estaba grabándolo todo y transmitiéndolo en vivo, había gente que no le creía. El mayor que hablaba con él, cuya voz se sentirá débilmente, es, y el apellido resulta por supuesto redondo, le calza bien, es casi profético, es el mayor Bastardo y cumple una función bastarda, innoble, la de matar, exterminar, aniquilar a un valiente policía levantado en armas para restaurar las libertades perdidas. Esta es entonces una parte del diálogo, ya era de mañana, ya había amanecido, la operación comienza sobre las 4 de la mañana, esto debió ocurrir sobre las 6 o 7 de la mañana. Y entonces conversan a gritos Óscar Pérez, el policía, el piloto Pérez y el mayor Bastardo. Pérez le pide al mayor Bastardo que se una a su rebelión. Ya así, solamente Bueno, el mayor Bastardo obviamente le miente a Pérez porque le dice la orden del presidente y alude a Maduro, que no es presidente sino dictador, es resguardarle la vida, o sea, proteger la vida de Pérez. Esa orden no existía. De haber existido se habría cumplido y Pérez estaría vivo porque Pérez quiso rendirse. La orden de Maduro era exactamente la contraria, matarlo aunque se quisiera rendir. ¿Por qué el mayor Bastardo le miente a Pérez? Probablemente para tenderle una emboscada, para matarlo con la guardia baja, que es lo que ocurrió. Pérez creyó hasta el final, estos eran los últimos minutos de su vida, que en efecto le iban a resguardar la vida, porque esto es lo que le acababa de prometer el mayor Bastardo. Y Pérez le decía, tenga en cuenta que no somos delincuentes. exactamente, mayor, pero
Pérez le dice al mayor Bastardo: aquí no hay heridos. Por el tono, además de la conversación, que es un tono mínimamente respetuoso, es evidente que a esa hora de la mañana nadie había disparado un solo tiro. No había heridos, no había muertos en ninguno de los dos bandos. Eso desmiente la versión oficial de Cabello. Cabello ha dicho que solo 22 comandos llegaron sobre las 4 de la mañana, que Pérez y sus hombres salieron de la vivienda del Junquito y dispararon a sangre fría matando a 2 comandos. Eso es mentira, por supuesto, es una grotesca desfiguración de la verdad. Si eso hubiera ocurrido, Pérez no le habría dicho: ya de mañana, esto debió ser a las 7, 8 de la mañana, aquí no hay heridos, estamos dispuestos a entregarnos. O sea, la violencia habría de ocurrir después, precisamente cuando Pérez creía que le iban a aceptar la rendición. Y por eso Pérez, en este tono, digamos, de un mínimo respeto, ¿no?, preservando las formas, creyendo en que le iban a aceptar por clemencia la rendición, le decía: tenga en cuenta que mi movimiento, mi alzamiento, esta insurgencia, es por las familias de ustedes también. No, yo lo sé. Bueno, en medio de un país donde campea el cinismo, donde ya nadie cree en nadie, porque muchísima gente creía que Pérez era un impostor, un farsante, un actor narcisista, un exhibicionista o alguien que cumplía un guión escrito en La Habana, en un país, digo, donde campea el cinismo, Pérez era atípicamente un idealista, ¿no? Era un soñador. Por eso no se fue de Venezuela, por eso daba entrevistas desde la clandestinidad a CNN, que a lo mejor le costaron la vida, y por eso creía hasta el último minuto de su vida que podía persuadir al mayor Bastardo de unirse a su sublevación. Fue hasta el final claramente un idealista, ¿no? Y eso quizá le costó la vida. Un compañero de Pérez, no sé bien si uno de los que fueron asesinados o uno de los que extrañamente quedaron con vida, porque no se entiende quiénes y cómo resultaron heridos pero sobrevivientes de la masacre, insta al mayor Pérez a pensar en las familias, no de un bando, sino de ambos, en las familias que están sufriendo las terribles condiciones de vida en la Venezuela de hoy, enero de 2018. Aquí no. Bueno, todo esto es bastante conmovedor porque hasta el final de sus vidas, Pérez y sus hombres fueron unos optimistas, ¿no? Tenían esperanzas, creían que podían cambiar las cosas, ¿no? Y eso tiene un mérito gigantesco, ¿no? Es admirable la entrega que hicieron de sus vidas a una causa superior, ¿no? Pérez luego le recuerda al mayor Bastardo y a los hombres que lo acompañaban. Seguramente Pérez no sabía que estaba sitiado por centenares de hombres. Univisión ha dicho hoy que eran más de 500, con cohetes, lanzagranadas. No sabían Pérez y sus hombres lo que se les venía encima, pero le recuerdan al mayor Bastardo que las fuerzas del orden, que las armas de la República deben estar al servicio
de la gente de buena entraña y de los ideales democráticos. Es evidente por estas imágenes que Pérez estaba, digamos, exponiéndose. Estaba hablando, sí, bueno, estarían a 100 metros, pero estaba hablando a pecho descubierto con el mayor Bastardo. O sea que hasta ese momento nadie había disparado un tiro y no había corrido sangre todavía en el Junquito. Para terminar este primer segmento, más adelante viene Alfredo Mesa, un gran corresponsal, ha sido corresponsal del país de España en Venezuela, ahora está aquí en Miami, lo persigue la dictadura de su país, y él nos va a contar los detalles, la verdadera historia de la masacre del Junquito. El piloto Óscar Pérez recuerda a quienes van a resultar minutos después siendo sus verdugos, sus desalmados verdugos, les dice que esto, bueno, esto ellos lo están haciendo para mejorar las condiciones de vida en Venezuela, donde la gente más pobre pasa hambre humillante día a día. Óscar Pérez y sus 6 valerosos hombres fueron liquidados, asesinados vilmente, con ruindad, con enorme cobardía moral, ¿no? Haciéndoles creer que los iban a recibir, que los iban a meter en un calabozo, que iban a aceptar su rendición. Ha sido un asesinato extrajudicial, es un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Tenemos que ir a la publicidad y luego compartiré con ustedes las últimas palabras de Lisbeth Andreina Ramírez, de Jairo Simón Lugo, que llamaban a sus familiares a despedirse, ya sabiendo probablemente que los iban a matar. Regresamos después de la pausa. Más adelante viene un gran periodista venezolano, Alfredo Mesa, no se lo pierdan. Ya estamos saliendo en directo. Recuerden que el próximo lunes cambiamos de horario, vamos a salir a las 9 de la noche, hora y media consecutiva. Bueno, en un momentito voy a conversar con Alfredo Mesa, un gran periodista venezolano. Le voy a preguntar qué pasó realmente en el Junquito. Bueno, en la masacre del Junquito no solo pierde la vida el piloto, el policía Óscar Pérez, pero también 6 personas. Una de ellas era mujer, era muy joven, se había graduado de la universidad, Lisbeth Andreina Ramírez, que en paz descanse. Antes de morir llamó a su madre y estas fueron sus palabras de despedida. Y a mi familia, que los quiero mucho, que me perdonen porque sé que ellos hablaron conmigo, que me perdonen, que mi mami la amo mucho y mi padre, que me perdonen, a ustedes los quiero mucho. Oren por nosotros, por favor, te lo pedimos. Dile a mi mami que la amo, que me perdone. Que Dios la tenga en su gloria eterna, Lisbeth Andreina Ramírez. Su madre, destruida, pide que le dejen ver el cuerpo de su hija. La traiga, yo quiero tenerla aquí por última vez, verla. Eso es lo que yo quiero. Nosotros no tenemos recursos. No tenemos cómo traerla, que nos haga el favor y nos la traiga. Ay, usted sabe que aquí todo tan caro y uno no tiene con qué. Pobre señora, ¿no? Qué crueldad la de Maduro, ¿no? Ensañarse con gente que quería rendirse. No tenían que matarlos así.
Los han matado como a perros callejeros, ¿no? La falta de humanidad, ¿no? Bueno, también se despidió de sus familiares uno de los combatientes de Óscar Pérez, Jairo Simón Lugo. Era un jovencito, era un muchacho. Estas fueron sus últimas palabras. Son las 6 de la mañana. Estamos rodeados aquí en la 25 donde estamos. Hemos hecho frente. No tenemos baja. Está aquí conmigo Ina. Lo queremos mucho, pase lo que pase, no deben de confiar en Dios. Dios nos va a dar la victoria. Si pasa lo que pase, Dios lo quiera, no tengan miedo que Dios está con nosotros. Queremos mucho, mami. Te amo, mami. Perdóname. Papi, perdóname. María, Indira. Haga su vida. En nombre de Dios, en nombre de Dios, en nombre de Dios. Quiero. Un valiente hasta el final, ¿no? Se le quebraba la voz. Que Dios recompense a los buenos, ¿no? Y castigue a los malos. Queremos creer que habrá algún tipo de justicia después, ¿no? Y que esta ofrenda, esta inmolación tendrá un sentido en la historia de Venezuela, ¿no? La madre de Óscar Pérez pide que le dejen ver el cadáver de su hijo. Se llama Aminta Rosa. Exijo que a las autoridades competentes que me hagan entrega del cuerpo de Óscar Alberto Pérez. Les exijo que por favor me permitan, con todo el dolor que tengo en mi alma, que mi hijo sea reconocido. Si de verdad está en la morgue, quiero recuperarlo para darles cristiana sepultura. Y si no lo permiten, entonces para mí está vivo. Señora, estamos con usted. Sienta orgullo por su hijo, ¿eh? Él fue un gran venezolano, fue un valiente y fue un patriota. Y fue un idealista, ¿eh? Y en estos tiempos hay poca gente así. Bueno, la tía de Óscar Pérez fue esta noche a la morgue, reconoció el cadáver y firmó un papel que le obligaron a firmar, pero fue evasiva con la prensa y no quedó claro si en efecto había corroborado que el cuerpo correspondía al de Pérez. La señora tiene miedo, lo que es perfectamente comprensible, que ha firmado lo que le han conminado a firmar y que no lo ha visto porque dice mañana lo veo. ¿Ah? No se entiende por qué impiden que los familiares se reencuentren con los cadáveres de sus seres queridos. No se entiende, ¿no? Es un ensañamiento, una crueldad sin límites, ¿no? La madre de Abraham Agostini, otro muchacho caído junto con Óscar Pérez, también exige que le dejen ver el cuerpo sin vida de su hijo. Por favor, por derecho que nos corresponde como ciudadanos, que se respete nuestro dolor y que deje de obstruir y nos entregue el cuerpo de mi hijo. Que así lleva extensivo también para todos los que en verdad fueron víctimas o fueron masacrados, que también se les hace valer. Óscar Pérez tenía 36 años y ha dejado huérfanos de padre a 3 niños, Sebastián, Santiago y Derek. Y Óscar era, bueno, era un hombre risueño. Le gustaba, por ejemplo, cantar cuando estaba con ellos y estas imágenes lo corroboran. Bueno, algún día esos niños sentirán orgullo de su papá. La periodista venezolana Patricia Poleo ha difundido en su programa un audio muy revelador en el cual se comprueba que la orden que la dictadura venezolana dio era la de matar a Óscar Pérez y sus hombres. La versión oficial de Maduro y sus secuaces es que Pérez y sus combatientes mataron por lo menos a 2 policías y a un colectivo, a un matón de una banda armada chavista de nombre Heiker Vázquez o algo así. Este es un fragmento del video que propaló Patricia Poleo.
todos los camaradas por este grupo, para que tengan en cuenta. Le habla uno de los líderes de Tres Raíces. En estos momentos acá falleció nuestro líder, el hermano Heiker, en funciones de matar al maldito Oscar Pérez. Para que tengan en cuenta, estamos todos aquí plegados en el Pérez Carreño. Zamba, Cortés, el Sonero. Pero si es verdad, y uno debería dudar, ¿no?, que Oscar Pérez y sus hombres mataron a este Heiker o Heiker Vázquez, ¿no? ¿Qué hacía él allí? ¿Qué hacía él allí? ¿Cómo se explica su presencia? Esto se lo preguntaré un momento al periodista Alfredo Mesa, ¿no? Cabello ha salido en televisión y ha mentido de una manera verdaderamente descarada, ¿no? Un cinismo, una insolencia cínica brutal, y ha dicho que la dictadura solo mandó 22 hombres uniformados y armados, 22 comandos. La versión de Univisión, que yo creo, ¿no?, que firma Mayé primero, es que fueron 500 comandos. Esa operación comenzó a las 4 de la mañana, un cuarto para las 4, más o menos un poquito antes de las 4 de la mañana, comenzó esa operación. Iban 22 compañeros de la FAE se llama, la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Fueron 22, llegaron al sitio, fueron recibidos a plomo limpio a esa hora, a plomo limpio, por los terroristas que estaban adentro. Para que quede claro, ellos llegaron, los perros comenzaron a ladrar, y esta gente que estaban en actitud muy rara adentro, salieron y comenzaron a disparar. Todo eso, por supuesto, es mentira, ¿no? Uno no lo puede creer, que eran solo 22 hombres armados y que Pérez y sus hombres salieron de la vivienda y fueron quienes primero dispararon. Porque entonces no tendría sentido lo que hemos visto al comienzo del programa, la negociación más bien tranquila entre Pérez y el mayor Bastardo. Si había ocurrido un intercambio, un fuego cruzado de madrugada, de noche todavía, con muertos y heridos, entonces Pérez hubiera fugado, ¿no? No hubiera negociado en esas condiciones de desigualdad y humillación con el mayor Bastardo. Pero Cabello sigue mintiendo y dice que Pérez y sus hombres querían poner un coche bomba en la Embajada de Cuba en Caracas. Sí lo voy a decir, el presidente no lo dijo, pero yo lo digo. Le iban a poner una bomba a la Embajada de Cuba. Era la Embajada de Cuba que le iban a poner una bomba. Es más, le voy a decir, le iban a poner el 31 de diciembre una bomba a la estatua de María Leonza. Por el simbolismo. Iba a amanecer, fíjense cómo estaba planificado. Iba a amanecer la estatua de María Leonza en el suelo y eso iba a simbolizar la caída del régimen. Por último, este matón vuelve a mentir y narra de una manera truculenta, maléfica y seguramente falsa de punta a cabo cómo supuestamente Pérez y sus hombres pidieron la presencia del colectivo chavista Heiker Vázquez. Y según Cabello, una vez que Heiker Vázquez se apareció allí como una suerte de mediador o negociador, lo mataron. Luego, para que ustedes vean, dijeron que participaron los colectivos, porque estaba un compañero, Heiker Vázquez, allí, fallecido. Bueno, yo les voy a decir, a Heiker Vázquez lo mandan a buscar ellos para que los ayuden en la negociación. Heiker Vázquez es un funcionario de inteligencia de la policía. Y ellos lo mandan a buscar porque el señor Díaz Pimentel es de 23 de enero y conoce a Heiker. Y lo manda a buscar. Y Heiker fue a hablar 2 veces con ellos para que se entregara. Le pidieron cigarro a Heiker y Heiker le llevó cigarro. Y le dijeron, dile a tu jefe que nos vamos a rendir. Esto es verídico lo que les estoy diciendo, compañeros. De verdad. He hablado con los compañeros que estuvieron ahí. Dile a tu jefe que nos vamos a rendir. Iban en 2 vehículos hasta el sitio, iban entrando en 2 vehículos. Sorpresa, cuando Heiker se bajó del carro, su mismo amigo Díaz Pimentel lo asesinó apenas se bajó del carro, tiró en el pecho. Y le lanzaron granadas a los 2 vehículos donde iba la gente que iba
a detenerlos. Nunca manifestaron voluntad verdadera de rendirse. Bueno, eso es mentira porque hemos visto la conversación entre Pérez y Bastardo. Y Pérez que quiere rendirse. Y si es verdad que ellos hubieran llamado a Heiker Vázquez, ¿por qué? Y confiaban en que él iba a propiciar un acuerdo, ¿por qué habrían de matarlo? No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. De todo esto vamos a hablar en 3 minutos con un gran periodista venezolano, perseguido ahora por la dictadura de ese país, Alfredo Mesa. Alfredo Mesa, no se lo pierdan. Regresamos con Alfredo en 2 minutitos. El gran periodista venezolano Alfredo Mesa, que ha sido corresponsal del País de España en Venezuela, está ahora perseguido por la dictadura de Maduro y nos visita esta noche. Gracias, Alfredo. Hola, Jaime, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué fue realmente lo que pasó el lunes de madrugada por la mañana en el Junquito? Bueno, una operación dirigida a buscar al enemigo público número 1 del régimen venezolano. Cuando uno va llegando al aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, el principal aeropuerto del país, se encontraba con una foto de Pérez a la manera de los bandoleros del viejo oeste, donde decía "se busca", y había una recompensa, el que venía entrando. ¿Recuerdas cuánto se ofrecía? No recuerdo, pero sí recuerdo ver esa foto como una cosa muy, muy impactante, porque además en todos los años del régimen bolivariano no había habido esto como un enemigo público número 1, lo que demuestra que el chavismo pues se tomó en serio su caza y su captura, y probablemente también lo querían exhibir como trofeo los grupos que se disputan hoy en día el control del poder en Venezuela. ¿Cómo dan con el paradero de Pérez? Mira, hay versiones. Una que lo pudieron ubicar a través de las coordenadas de la dirección IP de la computadora desde la cual se hizo la entrevista que dio a CNN. Que fue unos días antes, sí, ¿no? pero que no fue en vivo. No, fue grabada. Fue grabada y que, bueno, luego se pasó. Se emitió 2 días después. Sí, creo. Esto no sé si sea posible hacerlo, porque han debido tomarlas, o hay maneras de bloquear los DNS y no hacerlo, aunque el Estado venezolano, la inteligencia chavista, tiene formas de hacerlo. Pero hay otra que ha venido surgiendo en las últimas horas y que indica que el círculo de Pérez, el grupo de Pérez fue infiltrado y que pudieron ubicarlo, hasta, bueno, cazarlo como lo cazaron y darle la muerte de la forma en que le dieron la muerte. Una operación, por cierto, leyendo los despachos desde Venezuela y hablando con amigos periodistas, en la cual no hubo una voz de mando única. Por eso es que al principio hay una suerte de negociación y luego entonces ocurren los disparos que finalmente terminan con la vida y sale Pérez en este reality show que fue mostrando y que mantuvo absolutamente en vilo a la audiencia durante toda la mañana del lunes, ¿no? Tú incluido, ¿no? Yo incluido, sí. Yo incluido, estando acá pude verlo y fue una de las cosas más impactantes que me ha tocado ver. Escalofriante. Cabello dice que mandaron solo a 22 comandos, Univisión dice que fueron 500 yo le creo a granadas y cohetes. Yo le creo a Malle. Yo también le creo a Malle, ¿no? Sí, yo le creo a Malle porque además los videos que en las redes sociales demuestran una artillería que se utilizó que no podía ser solo cargada por 22 hombres. Un lanzagranadas, un RPG que lo llaman, y que desde una posición donde visualizaban al chalet se produce un disparo que literalmente vuela eso y no se sabe cuántas veces le habrán disparado, pero en todo caso sí es una operación mayor. Y en ese mismo momento, en las redes sociales, circulaban también videos de tanquetas yendo hacia el Junquito, que queda en el extrarradio caraqueño, en algún momento, antes de que, o hace muchos años, como una suerte en ciertas partes del Junquito, en esa vía, que es una parte donde está más alto que Caracas, es sede de casas más acomodadas y sin embargo también está rodeada de barrios muy, muy pobres. Es una zona intrincada, compleja de llegar. Por eso yo creo más en la delación hacia el grupo. En la delación, ¿no? Aunque la entrevista a CNN también fue quizá una imprudencia, ¿no? Bueno, a Pérez lo traiciona, como bien hablábamos antes, su voluntad actoral.
ese cierto mesianismo militarista del hombre providencial que puede venir a arreglar todo y que también le granjeó en Venezuela enemigos de su gesta, pero también muchos seguidores. Enemigos porque los partidarios del diálogo, como su discurso era muy antipolítico, y lo vemos en las últimas horas, pues eso también traía los peores recuerdos de los últimos años. Así mismo llegó Hugo Chávez al poder en el 98. Y por supuesto, repetir esa historia a muchos venezolanos, pues por supuesto no le agradaría, pueden ver que él encarna esto. Tanto Reverol como Cabello y otros voceros de la dictadura dicen que de noche todavía fueron Pérez y sus hombres quienes dispararon primero, ¿no? Matando a 2 policías y luego a este miembro de un colectivo chavista, Tres Raíces, ¿no? Tres Raíces, Heiker Vázquez. ¿Qué piensas tú que ocurrió realmente? Mira, sin entrar en los detalles, Cabello dice que estos le dispararon porque lo llamaron. Sin entrar en los detalles, lo que sí me parece a mí revelador es que por primera vez hay un reconocimiento por toda la línea del régimen venezolano de que las fuerzas paramilitares chavistas, llamadas colectivos, forman parte del Estado, haciendo labores de inteligencia. Claro, ¿qué hacía Heiker Vázquez allí? Claro, ¿verdad? un hombre que está en la zona del 23 de enero, a 2 kilómetros del Palacio de Miraflores, en Caracas, hacia el oeste de Caracas, hay un enclave, esas son viviendas que construyó la dictadura de Pérez Jiménez, llamadas antes 2 de diciembre, y con la caída del régimen de entonces pasaron a llamarse 23 de enero, como el día en que se reinstauró la democracia en Venezuela y que empezó el sistema de partidos. En ese lado de la ciudad siempre se concentró un grupo muy fuerte de izquierda que nunca llegó a pacificarse. Esa es la verdad, muy cerca al poder, pero que los grupos policiales de la época lo tenían controlados y visualizados. Con la llegada del chavismo al poder, esta gente se integró y sobre todo, particularmente después del golpe del 2002, a formar un solo equipo para actuar como fuerzas mercenarias, como avanzadillas, para enfrentar a los enemigos políticos y a todo aquel que fuese declarado como enemigo del régimen. Es un escándalo la presencia de este paramilitar. Que además, Reverol, el ministro del Interior, no lo reconoce en su rueda de prensa. No, pero ¿por qué, digamos, si Pérez y sus hombres piden a Heiker Vázquez porque creen que Heiker puede ser una especie de negociador, ¿no? ¿Por qué habrían de matarlo? No encuentro yo la lógica. Bueno, versiones hay muchísimas y una versión apunta a que también Heiker podía ser liquidado por el enorme poder que tenía en el 23 de enero. Esa es la versión que yo he escuchado, por los propios chavistas. Claro. ¿Qué ocurre? Como saben, en Venezuela, liquidada la producción nacional, la empresa privada en mínimos históricos, con un gobierno que importa comida para dar de abastecer, se ha formado un gran mercado y un gran negocio alrededor de quien distribuye esas ayudas que el gobierno venezolano está. Heiker, líder del colectivo Tres Raíces, aparentemente era el encargado de distribuir en la zona y decidir a quién le tocaba la caja CLAP para la audiencia. Y era querido, la caja de alimentos. Claro, pero es que la caja de alimentos a los sectores populares, que se vende por un precio irrisorio comparado con la hiperinflación, es algo muy esperado, pero que sin embargo no llega a tiempo y con productos también de dudosa calidad. Pero bueno, ya eso es una cosa aparte de esta historia de Pérez. Lo cierto es que sí, Heiker distribuye esto, se encarga de hacer toda la distribución y decidir, como el dios de la zona, quién es el que come o quién recibe la comida y quién no. Y bueno, según estas versiones, insisto, podría haber ocurrido que efectivamente esa muerte de él haya sido ordenada, aunque no tenemos ninguna confirmación de que lo sustente, ni sabemos cómo los hombres de Pérez si lo recibieron o si hubo combates. Eso tampoco está claro porque lo que nos muestran los videos son una gente en el trance de rendirse y luego la muerte atroz que ocurrió. Antes de la publicidad, y te pido una respuesta bien cortita, yo tengo la impresión de que cuando Pérez y el mayor están negociando, no había todavía disparos ni... Bueno, no sale herido Pérez. No está herido. No está herido. Sí, yo creo que... Está dando la cara y no... Yo pero no además creo que... a Pérez para su gesta le convenía seguir vivo. Claro. No sé si al régimen chavista le convenía que siguiera vivo. Bueno, te voy a preguntar después de la pausa porque regresamos con Alfredo Mesa. Ya volvemos.
Con su habitual lucidez, el periodista venezolano Alfredo Mesa nos está explicando por qué la dictadura de Maduro mató hace un par de días a Óscar Pérez y a 6 de sus hombres. Alfredo, Pérez quiso rendirse. ¿Por qué la dictadura no aceptó su rendición? ¿Por qué la orden era matarlo? Yo tengo la impresión de que no querían que se convirtiera en un fenómeno de masas que eventualmente pudiese seguir o repetir la historia de Hugo Chávez. ¿Podría haberse convertido? Bueno, yo tengo la impresión de que la tenía mucha afinidad con las cámaras, era un hombre que había hecho películas. Sí, había sido actor. Había sido actor, tenía una idea muy voluntarista y providencial de la toma del poder, odiaba a los políticos tradicionales, creadores o partidarios del diálogo. Se había levantado en armas. Se había levantado en armas, tenía... es decir, en Venezuela siempre se critica al hombre, y sobre todo ahora que en esta democratización de opiniones que supone la presencia en redes sociales de tanta gente, los guerreros del teclado, como los llaman en Venezuela, no pasaban a la acción como Pérez, ¿no? Sí. Entonces los hombres de diálogo son muy cuestionados en esas tribunas, con lo cual, como por entreguistas y como esto. Maduro y Cabello tenían miedo de que Pérez pudiera convertirse en una especie de Chávez demócrata. No sé si demócrata es la palabra, pero sí que pudiera transitar el mismo camino que los trajo a ellos al poder. Lo que ocurría en aquella ocasión, cuando Chávez dijo sus famosas palabras que lo terminaron catapultando 6 años después a la presidencia, es que él fue capturado por demócratas que defendían un proceso. Exacto. Pérez cayó emboscado por un régimen corrupto, acusado de las peores vilezas y que no tiene de catadura democrática absolutamente nada. Claro, una cosa es dar un golpe a una democracia, como hizo Chávez, y otra cosa es levantarse en armas contra una dictadura criminal, una banda de ampones, o sea... Sí. Ahora, lo de Pérez yo creo que fue admirable, pero ¿por qué tanta gente no le creyó desde el principio? Porque... había muchísimos escépticos, decían, no, esto no es verdad, esto es un montaje, un truco, lo han diseñado los cubanos, Pérez es un payaso. ¿Por qué? Bueno, la tentación que tenía Pérez en ir contando todas sus hazañas a través de las redes, la repetición de la historia de Chávez, que a cierta parte a la dirigencia política y a los que creemos, me incluyo, en que las democracias deben ser construidas o solo son posibles con partidos e instituciones sólidas, nos espantaba la idea de que esa historia pudiese repetirse. O sea, tú también lo veías con un poquito de reserva. Yo lo veía con mucha reserva, es decir, pero yo creo que, pero no hasta el punto de dudar incluso, estuviese él equivocado o no, de las razones que lo habían llevado a eso. Es decir, había gente que decía que eso era una cosa del G2 cubano. Claro, por lo supuesto. del G2 cubano es después, con las horas cuando lo matan, que no se confirma sino hasta el día siguiente, que finalmente ha muerto. Una cosa de deshumanizar al adversario, como hace el chavismo. ¿Por qué no dejan que la mamá de Pérez vea el cuerpo? Bueno, imagínate que a Pérez reciba honores o se entierre en olor de multitud. Literalmente esa urna iría en andas en hombros hasta el cementerio, desde la funeraria. Podrían salir multitudes. Podrían salir, creo que multitudes, que lo ven justamente como este héroe providencial, que bueno, finalmente podía poner fin a la tiranía de Maduro, como ellos mismos han definido, que consideran que es un héroe, que su épica es una cosa creíble. Yo lo que noto es una falta de compasión terrible con esa malísima y con ese trágico destino que ha tenido. ¿En qué sentido? En el sentido de que aún en medio de ese trance, en medio de esos videos que subían a las redes y que la gente veía y comentaba y distribuía, aún se pensaba que eso era un show. O sea, incluso el lunes por la mañana, cuando estaban por matarlo y él subía esos videos, había un montón de gente que no le creía. Decían, bueno, el tema en Venezuela es otro. El tema es la hiperinflación, el tema es el hambre y es una falta de compasión absoluta, una falta de humanidad. ¿A qué atribuyes Bueno, eso? que yo creo que culturalmente Venezuela está dividida en mitades irreconciliables, en proyectos distintos y es un país al que bueno, no se pone de acuerdo en un proyecto común porque está fatalmente dividido. Mi espanto reside en que muchísima de la gente que repudia a Maduro
desdeñaba también a Pérez. Claro. O sea, gente que quiere un cambio menospreciaba a Pérez, Claro, lo veía como porque un bufón. piensan que los consensos, que va a ser imposible que el chavismo pueda salir como pretendía Pérez que saliera, sino que hay que construir unos consensos, que hay que tratar de buscar la forma de que el régimen pueda ceder algunos espacios para hacer, cosa que se ha demostrado que es complicada, pero que sin embargo en esta última etapa del diálogo, bueno, está avanzando o trata de avanzar en el que a mi juicio creo que es el único punto que a la oposición tiene que interesarle en este momento, ¿cuál es? Que es tratar de conseguir unas condiciones electorales que no le permitan al chavismo hacer las trampas que siempre hace. No sé si el chavismo esté dispuesto a hacer eso, porque esto es una cosa improbable, es pero la bastante oposición improbable, tendría que pelear por ello. pero hay que pelearlo. Yo sí creo que ese espacio de República Dominicana es un espacio donde hay que intentar hacer eso. ¿No crees que Maduro da la orden de que maten a Pérez porque tiene miedo de que la gesta, la épica de Pérez se expanda, se esparza entre los movimientos policiales, militares? Yo no tengo elementos para decir eso. Lo que sí creo es que fue un operativo muy burdo, donde participaron desde bandas paramilitares chavistas, pasando por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, y no hubo una voz de mando que pudiese decir, nosotros negociamos y logramos que este hombre se rinda como parecía ser la intención. Lo que ocurrió luego fue que en un momento que no determinamos entre la conversación que repusiste al principio del programa y cuando Pérez empieza a transmitir que está herido, algo ocurrió, que no hemos visto, que no sabemos y que, bueno, determinó finalmente que fuese ejecutado como fue ejecutado. Y yo creo que es lo más importante. A ese hombre y a ese grupo se le violaron derechos humanos y creo que también Maduro no se ha paseado por esa posibilidad si es que finalmente dio la orden de ejecutarlos como alguna parte de la opinión pública piensa. Muchísimas gracias, querido Alfredo. Gracias, Jaime, un placer estar acá. Te respeto y te admiro tanto. Búsquenlo, por favor, en www.armando.info y también en @AlfredoMesa. Regresamos después de la pausa. Bueno, no se olviden que a partir del próximo lunes saldremos a las 9 de la noche. Gracias por hoy, buenas noches, hasta mañana.